Si algo nos ha enseñado la historia es que cuando un grupo de artistas se junta, es muy probable que suceda algo grande. Y en 1992, 7 artistas que trabajaban en Marvel decidieron que estaban más que hartos de que con su arte, otros que no eran ellos, se llenaran las arcas a manos llenas. Así que, en un acto de rebeldía sin precedentes, estos 7 artistas se juntaron como si fueran un nuevo grupo de superhéroes y fundaron Image Comics, un refugio donde los propios creadores serían los custodios de sus propias historias, por supuesto, para llenarse ellos sus propias arcas. El resultado fue un catálogo que iba desde lo visionario hasta lo bueno, lo regulero, con obras que redefinieron el cómic moderno y otras que, bueno, digamos que parecía una excusa para dibujar músculos imposibles y dientes apretados. Y entre todos, Spawn, de Todd McFarlane. Probablemente el cap de canoa ideario de todo este invento. Se convirtió en el estandarte de Image, de la nueva editorial, y creo que vendió, yo creo que más Biblias de las que se venden para los hoteles de los Estados Unidos. Pero aunque no te lo creas, en los 12 títulos de los que te voy a hablar hoy no está Spawn. Te lo digo para que luego no me lo pongas en comentarios. Y no te creas que la tentación no ha sido grande, pero al final hay muchísimas otras historias, aparte de Spawn, que es una de las más conocidas, que son de las que te quiero hablar. Así que, sin más dilación, aquí empezamos con los 12 cómics que deberías leerte para convertirte en todo un profesional de Image Comics. Empezamos con uno del que te he hablado en 1000 ocasiones ya, que es Saga, de Brian K. Vaughan y de Fiona Staples, con ese dibujo y ese color totalmente alucinante en esta space opera, no sé, totalmente deliciosa, donde seguimos las andanzas de Marco y Alana, de esta pareja que cada uno pertenece a una raza, 2 razas que están enfrentadas entre ellas en una guerra eterna, en 2 planetas distintos, uno es satélite del otro, y que bueno, pues que los persiguen prácticamente todos los bandos, ¿no? Y ellos, al final, pues con su amor y su desamor, con sus idas y sus venidas, pues van a intentar hacer camino, incluso hacer grande la familia y por arriba y por abajo, y tratar de sobrevivir en ese mundo tan hostil. ¿Y qué nos cuenta si Saga? ¿Cuáles son sus grandes líneas argumentales, ¿no? Aparte de ser, como digo, una space opera y estar enmarcada en la ciencia ficción y todo eso, pues nos habla del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Nos habla del amor imposible en las circunstancias más difíciles, ¿no? Un poco rollo Capulet y Montesco, ¿no? Como nos contara Shakespeare en su día, enmarcado en este mundo, ¿no? En este mundo que pues, donde esta pareja lo tiene directamente todo en contra. Pero también nos habla de la familia, nos habla de cómo sobrevivir en las circunstancias más complejas, ¿no? A nivel económico, a nivel de residencia, de cómo conseguir una nave, cómo poder trasladarnos del punto A al punto B sin que perdamos la vida en ello. Y además todo lo enfoca y lo transmite dentro de un entorno, dentro de una narrativa en la que estamos leyendo continuamente 1000 referencias a nuestra propia humanidad, ¿no? Habla mucho de racismo, habla mucho de prejuicios, habla mucho de todo eso metido con la sorna que le pone Brian K. Vaughan a todos los diálogos, a todas las situaciones, pero en la que lo ves continuamente, ¿no? Ves estereotipado, pues prácticamente todos los grandes problemas sociales de los que tenemos en el planeta Tierra. O sea, no te hace falta irte allende los mundos para encontrarte las mismas circunstancias. Y también hace una reflexión bastante potente y bastante interesante sobre la libertad del individuo, la libertad, o en este caso de la pareja, y el destino al que te ves sometido por tu origen, tu religión, tu raza, tu acervo cultural, en fin, todas esas cosas que cuando nacemos nos condicionan, nos atan, nos anclan prácticamente a un destino concreto, ¿no? Y no podemos casi evitarlo, ¿no? O tenemos que ponernos en guerra con el mundo entero prácticamente para tratar de salir de esa situación. Por tanto, si te gusta, yo qué sé, la acción, el romance, la ciencia ficción, es una historia deliciosa en todos los sentidos y además está muy bien dibujada por Fiona Staples, que hace un trabajo totalmente increíble y que yo a todo el mundo que en un momento dado se plantea leer algo de ciencia ficción, pues sin duda tiene que entrar aquí. Además es serie abierta, aún no ha concluido, pero tiene bastante material publicado y, oye, ahí lo tienes. Bueno, The Walking Dead o Los Muertos Vivientes, como se tradujo aquí en lengua castellana, poco puedo decir ya esta historia que nos haya contado. Para mí es uno de los cómics a nivel personal, lo tengo en un sitio muy especial de mi vida porque supuso mi vuelta al mundo de los cómics hace ya pues prácticamente más de una década, ¿no? Después de estar muchos años sin tocar un cómic, volví por esto, ¿no? Volví por esto porque
conocí la historia, o sea, me hablaron de la historia, conocí el cómic, me puse a leerlo. En esos momentos me enteré de que se iba a hacer una serie, aún no estaba la serie y tal, y bueno, y el resto es historia, ¿no? El resto tal. Entonces, aquí nos encontramos con que conozco a Robert Kirkman, conozco a Tony Moore, que está presente en los primeros números, los 6 primeros números, y luego a partir de ahí entra ya Chad Lee Adler a dibujar toda la serie, con su estilo tan único y personal, y es el que nos ha llegado hasta nosotros. Y a nivel de historia, pues poco te puedo contar. Aquí es que no sepas ya, me refiero. O sea, hay un virus zombie, todo el mundo está infectado, y la historia se centra más en las relaciones sociales y en cómo sobrevivir a un mundo posapocalíptico donde todas las estructuras han fallado, donde todo lo que conocíamos ha desaparecido y cómo la humanidad tiene que reiniciarse, ¿no? Al final, el tener los muertos por allí devorándonos es casi una anécdota, porque lo importante es cómo se trata a la gente, ¿no? Todo ese aparato social que se tiene que volver a reiniciar, y las continuas confrontaciones y batallas es el leitmotiv de esta obra, ¿no? Y eso te lo convierte pues en una lectura tranquila, pausada, con momentos de acción trepidante, tremendo, con un dibujo alucinante, sobre todo en blanco y negro. Yo me lo he leído en blanco y negro, no tengo ningún interés por ver el color. Yo creo que la creación se hizo así y me parece bien, o sea, me parece suficiente leerlo en blanco y negro. Y ya digo, en todo sentido, es una historia larga, densa, como con principio y con final, como prácticamente todo lo que hace Kirkman, ¿no? No deja historias abiertas, no le interesa. Y es un camino increíble, con un montón de personajes entrañables que han pasado a la historia ya, y que vamos, que desde luego si no lo has leído, que raro será, ya estás tardando, sin duda. Otra de Kirkman, y es que Kirkman, para lo bueno y para lo malo, como gran personaje dentro de Image, en este caso, con el sello secundario, que es el de Skybound, que es el que él dirige directamente, pues está totalmente imbricadas las dos empresas, y lógico que tenga mucho, ¿no? Y aparte es un grandísimo guionista, yo creo que es de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Digamos, en lo que es el comic book americano, fuera de la línea, aunque Invencible en concreto sea evidentemente una historia de superhéroes, pero que se sale bastante de lo que es Marvel y DC, ¿no? No tiene nada que ver, es el cómic indie americano, otro tipo de historias. Invencible reinventa, que es lo que le gusta a él, igual que hizo con Los Muertos Vivientes, reinventa un poco la historia de los superhéroes, poniéndonos en una tesitura totalmente diferente. Ya te digo, ya te he hablado también mucho de esta historia, donde tenemos a Mark Grayson, que tiene el despertar de sus poderes un poco tardío, ¿no? Con respecto a lo que ocurre con los demás, y tiene a su padre, que es Omni-Man, que es la versión de Superman, el alter ego de Superman dentro de este mundo, con lo cual la relación entre ellos dos y con todo el entorno pues va a ser eminentemente compleja, ¿no? Por muchos factores que se van revelando a medida que vas avanzando en la historia. Cómic que para unos está muy sobrevalorado, que para otros es un cómic normalito y corriente, y yo siempre pues le destaco la virtud que tiene, más allá de que se le pueda considerar sobrevalorado o no. En esta ocasión eso no lo voy a juzgar, pero sí que le valoro la novedad que suele aportar Kirkman a todas sus historias, ¿no? Esa vueltecilla de tuerca que él suele dar, y yo creo que es el máximo valor. Eso, y que es sin duda un grandísimo referente de Image a todos los niveles, y un superventas, ¿no? Sí, qué duda cabe, ¿no? Vamos con una historia un poco especial, ¿no? Que es este Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda. Es una historia especial porque es una historia compleja, está enmarcada dentro de la fantasía oscura, es un rollo steampunk con un dibujo totalmente flipante. A mí me flipa, aunque las caras siempre son un poquito extrañas, pero es el estilo propio de Takeda que es muy, muy personal. O sea, volvemos a esto que continuamente comento, que cuando tú ves a alguien y por dos trazos distingues quién es el autor, eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy complejo de conseguir. Y Sana Takeda lo hace, ¿no? Lo hace no solamente con Monstres, sino con muchos más. Aquí nos entramos en una serie muy impactante, donde seguimos a Maika Mediolobo, que es una arcánica, ¿no? Que es una especie de maga, por decirlo así, de otra raza, que le pasa pues un poco como yo que sé, como le puede pasar en la historia de Witcher, con los brujos y todo eso, que el resto de la humanidad pues la admira y la teme a partes iguales, y tratan sobre todo de tenerlos lejanos de sus vidas, ¿no? Y ella es depositaria de un grandísimo poder que se irá desarrollando a medida que va avanzando la historia, y que todavía pues le hace todo más complicado, mientras ella trata de entender su vida, su acervo, quién es su madre, quién es tal, ¿no? Intenta recomponer un poco las fichas de su vida. Y es una historia muy enmarcada dentro de las corrientes
No voy a decir tanto corrientes woke, porque no creo que haya que llevarlo tan a ese extremos, ¿no? Pero sí que hace una defensa bastante importante tanto del feminismo como de la diversidad, ¿no? Un poco enfocando en que tenemos que abrir nuestra mente a ese sentido, y es una manera digamos, de colar ese mensaje dentro de la historia, pero como siempre digo yo, siempre y cuando tu mensaje, el que quieras dar, lo tengas perfectamente integrado dentro de una historia y no chirríe y no esté puesto ahí como si fuera un maldito panfleto, yo no tengo el menor problema, ¿no? Lo digiero bien, lo veo coherente, me aporta dentro de la historia, porque al final estamos hablando de razas que tratan de integrarse entre unas y otras, con lo cual cualquier alegoría que se haga al respecto de la diversidad está perfectamente bien traída, y esto es lo que Marjorie Liu desarrolla en esta historia, con lo cual hasta ahí, perfecto. Y además estamos tratando temas como la identidad, como la herencia, estamos viendo asuntos del impacto de la guerra, de cómo superar los traumas, de todo eso, ¿no? Viviendo dentro de un conflicto continuo y tal. Con lo cual la historia es muy fresca y encima tiene fantasía oscura, que es un género que a mí me encanta, ¿no? De toda la vida, tanto leyendo a Abercrombie como cualquier escritor similar, ¿no? Entonces, eso lo hace una historia diferente de lo que se suele leer, que no es para todos, también te lo digo, pero que en general para mí resultó una experiencia totalmente increíble, ¿no? Tanto por guión, que es muy fresco y algo distinto, como por sobre todo el dibujo, ¿no? La puesta en escena es totalmente espectacular. Y de arte espectacular a otro arte no menos espectacular, que es este de Mateo Escalera, en Ciencia Oscura, con un guionazo de Rick Remender en una serie muy peculiar, muy a lo Remender. Sabemos que este hombre pues tiene este estilo, ¿no? Tan suyo y tan personal, pero que es capaz de sacar historias tan disruptivas o tan originales en su concepto y en su puesta en escena como Ciencia Oscura, ¿no? Y aquí nos enfrentamos a una historia donde encontramos a Grant Mackay, que es nuestro protagonista, que es un científico, que descubre un invento alucinante que le llama el Pilar, ¿no? Con el cual es capaz de hacer saltos dimensionales, ¿no? Y entonces, pues arrastra a todo su entorno, a toda su familia, a todo eso en una loca carrera donde él va buscando esa ciencia oscura que le va a permitir grandes logros, grandes avances científicos que, si bien todo se suele enfocar en que eso es bueno para la humanidad, ¿no? En que lo estamos pensando para eso, pero luego tiene esas derivadas, ¿no? Mucho ego, mucho tal, mucho al final soy yo el que está levantando estas liebres y nos encontramos eso. Pero sobre todo lo que nos encontramos es un espectáculo visual increíble por parte de Escalera, que te deja con la boca abierta totalmente, y sobre todo un guión muy loco, porque es muy loco, es muy frenético, es muy rápido, pasan cosas continuamente, con el juego que te da en los saltos multiversales y el encontrarte otras versiones de ti mismo y este tipo de cosas, siempre tiene unas derivadas tremendas, ¿no? Siempre tiene un juego muy bueno y se lo sabes ajustar muy bien, aunque hay momentos en la obra, sí que te digo que decae un poquito, ¿no? Y se vuelve un poco, en fin, como que no sabemos dónde está, sí que es cierto que está acotada, ¿no? Tiene principio y tiene final, con lo cual la lectura se recopiló, creo que Norma lo recopiló en 3 grandes tomos, aparte de sacarlos en otros tomos un poco tal, hay una edición deluxe, que es la que tengo yo, con grandes tomos, que es perfecta para disfrutar a lo bestia del dibujo de Escalera, que la verdad que es uno de estos orgasmos visuales, ¿no? Cuando te pones a ver al dibujante italiano. Y además, como ya sabéis que a mí me gusta siempre volcarlo todo en vertientes muchas veces filosóficas, esta historia me hace hablar mucho, me hace pensar mucho entre la lucha continua que existe entre el determinismo y el libre albedrío, ¿no? Y esto se ve continuamente, ¿no? O sea, hasta dónde podemos escapar de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y más allá, estamos atrapados por ellos, estábamos volcados a eso, estábamos tal, ¿no? Y esta obra da muchas vueltas alrededor de eso, y eso me gusta, ¿no? Porque a mí esos ejercicios intelectuales, mucho más allá de la lectura del propio cómic o del disfrute obvio y evidente de un magnífico dibujo, está lo que me estás contando, ¿no? Y la profundidad o la profundidad de campo que quiere alcanzar Remender con esto, lo que yo por lo menos deduzco en su lectura, me satisface especialmente, ¿no? Porque me deja pensando, ¿no? Y al final es un poco como cuando tienes una buena relación sexual y terminas y te quedas pensando lo bien que lo has pasado, ¿no? Pues es un poquito parecido, ¿no? Lo que me ocurre con esto. Así que si te apetece tener distintos tipos de orgasmos dentro de tu cuerpo, léete Ciencia Oscura. Vamos con una de las cosas más ambiciosas que aquí el amigo Jonathan Hickman ha parido, ¿no? Ya sabemos que es un guionista grandilocuente en muchas ocasiones, incomprensible en otras, capaz de hacer, yo creo que
siempre mantener un buen nivel, porque al final él siempre saca productos muy buenos, guiones muy buenos, historias muy bien trabajadas, pero hay algunas que están más dentro de su locura más extrema, y hay otras que sí realmente consigue rebajar un poco esos tonos y llevártelo a un nivel más cercano, las disfrutas de una manera increíble, ¿no? Yo creo que Este del Oeste es una muy buena prueba de ello. Además, es una premisa muy valiente, muy inteligente, en la que nos encontramos un Estados Unidos posapocalíptico que se ha dividido, ¿no? Que se ha dividido en 7 territorios, y que los 4 jinetes del apocalipsis, pues, digamos, regentan o organizan un poco este mundo, ¿no? Y todos han tomado una reencarnación física en cuerpos de bebés, excepto Muerte, que tiene su propia agenda, ¿no? Digamos que tiene sus propios planes y que quiere hacer la guerra por su cuenta, un poco así, ¿no? Digamos. Contamos con un dibujo realmente increíble de Dragota, ¿no? Que hace un trabajo muy bueno, y te tienes que dejar llevar por una historia que es muy filosófica, con lo cual, ya te digo, a mí me da todo el medio, y que te hace mucho reflexionar, porque al final sí que estamos viendo no sé, una realidad alternativa de los Estados Unidos. No en vano están de regreso el Estado de la Unión, están de regreso los confederados, están de regreso todo esto, ¿no? Un poco repasando toda la historia, los grandes momentos, ¿no? De una nación con menos historia que muchos países de Europa y del resto del mundo, como es Estados Unidos. Entonces, al final, pues todo se centra en lo ocurrido en sus últimos, pues prácticamente 300 años, ¿no? De existencia. Y en el momento que tienes una historia donde te mezcla política, te mezcla poder, te mezcla violencia, te mezcla venganza, te mezcla todos esos ingredientes, y encima tienes a Jonathan Hickman ahí, y a Nick Dragota haciendo sus artes, pues ¿qué quieres que te diga, no? Te encuentras casi el menú perfecto. Vamos con uno de los enfants terribles del mundo del cómic, que no es otro que Jeff Lemire, ¿no? Y además aquí acompañado de una manera brutal, y si os digo una cosa, todas las obras que estamos viendo hoy tienen un denominador común, y es que gozan de un arte superlativo, cada uno en su estilo, ¿vale? Pero todas gozan un arte superlativo. Y aquí tenemos otra muestra, ¿no? Dustin Nguyen, el acuarelista que dibuja esta historia con esa manera tan especial y tan particular, convierte en la lectura de una historia que tampoco es que sea la quinta esencia de la ciencia ficción, porque al final Lemire nos está contando la típica historia en la que digamos, organismos artificiales, unas IAs en forma de máquina, que se llaman los segadores, ¿no? Los cosechadores, que se llaman los cosechadores, en un momento dado se rebelan, tienen un conflicto con la humanidad, y entonces a partir de ese momento, de esas guerras que empiezan, todas las formas de vida artificial son prohibidas, ¿no? Son prohibidas, vigiladas, perseguidas, etcétera, ¿no? Hasta que llega Team 21, ¿no? Que es un niño robótico que está diseñado para ser el hermano, ¿no? Un hermano pequeño, y que todo es dulzura y amor, hasta que alguien se da cuenta que parte de ese código de los cosechadores está en la programación base de esta nueva creación, lo cual lo convierte, pues, evidentemente, en el objeto del deseo, pero para mal, de muchas corporaciones, ¿no? Y de muchas entidades, y a partir de ahí empieza, pues, un tour de force, ¿no? Bastante interesante. Digo que la historia, que en ocasiones es un poco al tran-tran, va un poquito al tran-tran, pero que por otro lado, por dejarte llevar por Nguyen y su arte, se convierte en algo íntimo, en algo diferente, ¿no? Que te hace disfrutar. Ya te digo, si no eres de Lemire, no lo toques, pero si has leído, yo qué sé, Black Hammer y te gusta y más o menos, pues te va a ir bien, aunque ya te digo que es una historia especial porque está cargada de sentimientos, y eso a veces no se termina de, no sé, como de que encajar bien en una historia de ciencia ficción en la que estás esperando un poquito más tecnología, más batalla espacial, más todo esto, ¿no? Esto es otra versión. Pero ya te digo que totalmente atrayente y perfecto, de verdad. Perfecto si te ha gustado Astro Boy, El Mandaloriano o cosas así. Si es tu caso, dale una oportunidad. Otro del que ya hemos hablado aquí, que es Brian K. Vaughan, en esta ocasión con Cliff Chiang, nos trae esta historia que se llama Paper Girls, donde nos encontramos a 4 muchachas que en los años 80 pues se dedican a repartir periódicos, ¿no? Y se ven envueltas en un tinglado con una raza alienígena, con unos códigos secretos y con una serie de historias que cambian totalmente su mundo. Vamos a ver si te gusta, por ejemplo, si has visto Stranger Things, lo mezclas con los Goonies y con Regreso al Futuro.
Y más o menos tienes un poquito el concepto base, ¿no? Yo creo que Brian K. Vaughan hizo eso. Si cojo esto y tal, lo mezclo, lo hago una coctelera y tal, lo lanzo, a ver qué nos sale. Y voy a ambientar la historia, teniendo en cuenta que el Pisuerga pasa por Valladolid y que Stranger Things se le está yendo también, pues en los años 80, ¿no? Que estamos ahora mismo en esa época revival, ¿no? De volver un poquito a las cosas de entonces, ¿no? Como esa fase de nuestra historia en la que todo parecía más simple, más sencillo, las amistades eran más profundas y tal, ¿no? Pues ahí es donde vamos a colocar toda nuestra trama. Entonces estas chicas que se encuentran con estos, he comentado alienígenas, pero realmente son viajeros en el tiempo, con los que se encuentran y tal, entonces con una serie de artefactos, de máquinas y tal, pues se ven envueltas en todo este disparate, ¿no? Y claro, pues se les va a abrir un mundo de viajes, de cosas, de tal, y un desarrollo personal de cada una de ellas que las va a llevar a caminos que en ningún momento se podían haber imaginado. Y ahí es donde ves un poco el camino del héroe, en este caso de las heroínas, con un crecimiento desde una posadolescencia o adolescencia tardía, lo que quieras, como quieras llamarlo, en el que pues tienes tus motivaciones, tus historias y tal, a cómo te ves forzado a madurar lo antes posible, porque estás metida y no sabes muy bien por qué, en una guerra increíble y alucinante, en donde tú eres digamos, una especie de piedra de toque dentro de esa historia y no sabes por qué, ¿no? Y tienes que descubrirlo, ¿no? Entonces eso te hace madurar a marchas forzadas y ves esa transformación paulatina, ¿no? De nuestras chicas, ¿no? De las chicas del periódico que se va viendo avanzar, ¿no? Poco a poco. Y es una historia con corazón, con cabeza, pero sobre todo con mucho corazón. Y te va a gustar y te va a entretener, lo que te digo, si has visto Stranger Things y te ha gustado, o sea, o el Regreso al Futuro, como te he comentado. Entonces, si más o menos ese es tu target de historias medio fantásticas y aventuras y tal, Paper Girls, a por ella. Vamos con uno de los creadores, uno de mis guionistas favoritos y mis creadores favoritos, que no es otro que James Tynion IV. Personaje que vuelvo a decir lo mismo, de estos que, como estamos viviendo la misma época que él, no creo que no alcanzamos a tomar la dimensión de las historias que este individuo está creando, ¿no? Los daremos cuenta dentro de un tiempo, aunque hoy en día se le valora, es evidente, se le valora muchísimo, pero con el paso de los años yo creo que todavía va a adquirir aún más, ¿no? El Departamento de la Verdad, que por cierto dibuja Martin Simmons con un arte abstracto, que hay muchas personas que no le entra, que directamente que lo ven y le resulta terrible. A mí me resultó fascinante desde su primera hoja. Aborda una historia o un concepto que me parece brillante, no lo siguiente, ¿no? Porque además está muy enmarcado en este mundo que vivimos hoy en día, de la posverdad, de la fake news y de controlar el discurso, ¿no? De controlar el relato. Esto que nos movemos tanto en estos tiempos, ¿no? Que poco importan los datos reales, sino lo que importa es el relato, muchas veces, ¿no? Por mucho que se diga esa frase de que dato mata relato, ¿no? Hay veces que el primero que llega y cuenta lo suyo es el que gana. Y yo creo que esa es la razón de existir del Departamento de la Verdad, porque aquí nos encontramos con una especie de departamento del FBI, ¿no? Así oculto y tal, que se dedica a vigilar, pues, esas grandes leyendas urbanas que hay en el mundo, las cuales, por ejemplo, como es el caso de los reptilianos o el terraplanismo o cosas así, si hay suficientes personas en el mundo creyendo en ellas, se convierten en verdad. Entonces, tiene que haber un departamento, tiene que haber alguien que trate de regular eso, que trate de controlar eso para que, digamos que la conciencia colectiva no fabrique ese tipo de historias, no fabrique y se crea, que millones de cabezas crean en ello, porque entonces lo vas a transformar en algo cierto y eso, pues, si bien se nos ocurriera a nivel global algo que mejorara de manera exponencial a la humanidad, sería bueno, pero tradicionalmente somos, los seres humanos solemos ser bastante pesimistas muchas veces, por lo tanto se nos ocurren ideas espurias que nos pueden llevar a sitios no tan buenos, ¿no? Y entonces es un poco lo que ocurre en esta historia. A mí la premisa me parece brutal, o sea, me parece increíble. Y si eres capaz de digerir el dibujo de Simmons, esas abstracciones, esas caras, esas tal, y te dejas llevar, la historia es la leche. O sea, ya te digo que James Tynion es probablemente de los mejores creadores que tenemos, de los mejores guionistas que tenemos ahora mismo, y además de una forma increíble. Y con muchas series muy grandes al mismo tiempo, como estamos hablando de Nice House on the Lake, estamos hablando de Hay algo matando niños, en fin, estamos hablando de un creador brutal en todos los sentidos.
Así que si te va el rollo conspiranoico y todo este tipo de cosas, sobre este terraplanista y tal, o sea, esto te va a dar, vamos, in the middle. Nos adentramos en el turbio mundo de Gideon Falls. Volvemos a tener aquí a Jeff Lemire y a Andrea Sorrentino. Por cierto, Andrea Sorrentino levanta, esto lo digo mucho, ¿no? Levanta muchas pasiones. Al final tiene una técnica que se basa en una especie de fotorrealismo, ¿no? Donde él coge imágenes que después adapta a dibujo y demás, que ha levantado mucha polémica en el sector, ¿no? Entonces tiene tantos detractores como fans, ¿no? Un poco casi a partes iguales. Yo, si te soy sincero, yo conocí a Sorrentino con el viejo Logan, cuando tuvo la serie regular del viejo Logan, y entonces me fascinó. Me fascinó por su realismo, pero luego, claro, cuando conocí cuál era su técnica, me quedé un poco y dije, bueno, no sé si se me ha pinchado el soufflé, ¿sabes? Pero me sentí un poquito así. Pero bueno, qué duda cabe que es original. Eso no te lo niega nadie, ¿no? Que ver a Sorrentino es darte cuenta, volvemos a lo mismo, que tiene su estilo, tiene su historia propia, su manera propia de dibujar. Y hablando de Gideon Falls, hablando de esta historia que bueno, que te tiene que gustar las historias raras y distópicas, ¿no? De estas de comerte mucho la olla para que te entre Gideon Falls, ¿no? Porque aquí esto es un thriller, ¿no? Es un thriller de historias cruzadas, donde parece ser que nada tiene que ver con nada, pero que luego todo, digamos, tiene que ver con todo, ¿no? Y lo que pasa es que te vas perdiendo, te pierdes a veces. Y eso ha hecho que probablemente no haya llegado más lejos de lo que debería haber llegado. Yo creo que aquí Lemire ha pinchado un poquito, ¿no? Porque le ha faltado endulzar un poco la historia, hacerla a veces un pelín más asequible. Y yo creo que le ha sobrado un chispín de ambición, y me explico, porque aquí mezclas terror psicológico con horror cósmico, con, no lo sé, con realidades paralelas, y luego encima con historias cruzadas, donde pones leyendas urbanas, tal, todo, y tratas de que todas esas líneas confluyan en una historia lenta, ¿eh? Lenta en el sentido de que te vas a ir enterando muy lentamente de lo que está pasando, ¿no? Claro, eso puede atacar un poco a la paciencia del lector en ocasiones, pero si eres de los que te gusta eso, porque has visto Twin Peaks y te ha gustado, o has visto, no sé, True Detective, este tipo de historias que te van dando todo con cuentagotas y tal, y sabes que, o sea, quieres disfrutar de ese camino, Gideon Falls te va a ir muy bien, porque va de eso precisamente, ¿no? De que te lo tomes con calma, que tranquilo, que ya llegaremos a donde tenemos que llegar, y aunque todo parezca que no tiene sentido, al final, ¡pum!, ¿no? De golpe tu cabeza explota y todo se ordena, ¿no? Y esa es la virtud que tiene. Si tienes paciencia, vamos, ni lo pienses. Cuando Kyle Higgins y Marcelo Costa conciben Radiant Black, la historia de la que vamos a hablar ahora, yo creo que ellos se plantean, más bien, creo que no se plantean en ningún momento marcarse un Kirkman, ¿no? Que es el rollo de coger una historia de superhéroes y darles una vuelta. Yo creo que están en las antípodas de esos. Yo creo que Higgins y Costa se plantean, vamos a hacer lo de siempre, pero vamos a plantearlo de otra manera. Pero no de otra manera dándole un golpe conceptual, sino vamos a presentar la primera pieza de un puzzle gigantesco, pero en una historia normal. No sé si me estoy explicando, porque al final la premisa de Radiant Black es muy simple, ¿no? Así que es una mezcla, yo qué sé, entre Spider-Man y los Power Rangers. O sea, es alguien que recibe unos poderes, que es un tío normal y corriente, con una vida anodina, con tal y cual, y que de golpe descubre un aparato que le llaman el orbe mágico, que te va a dar unos poderes, y vas a poder volar, vas a poder tal, y en principio te crees que es algo único que te ha pasado a ti, pero a medida que va avanzando la historia te vas dando cuenta que no es tan único, ¿no? Que hay más como tú, que hay más tal, y que eso está enmarcado en un universo, en un cosmos gigantesco donde están pasando unas cosas alucinantes, ¿no? Entonces, por eso digo que no está inventando nada, al contrario, lo que te está creando es un nuevo cosmos. Está creando una nueva superhistoria con un montón de cómics que van saliendo paulatinamente con el paso del tiempo, que van engordando toda esta nueva mitología alrededor de Radiant Black, y esa es su mayor virtud. Entonces, si tú has entrado en la historia y te ha gustado, que ya te digo, es una historia tranquilita, simple, tal, con los conflictos estándar dentro del género, sí que te puede seducir en el sentido de decir, bueno, pues voy a leer algo distinto, o sea, algo que no es de los superhéroes de siempre, pero que sé de antemano que me voy a encontrar con todos los tópicos del género por todas partes. Y además, pero casi en orden de aparición. O sea, vas viendo y digo, no, tío, cumplid con todo.
partes muy buenas que tiene, pues coño, tiene un dibujo muy chulo, tiene un coloreado muy chulo, o sea, eso, la verdad es que es todo muy fresco y las escenas de acción son muy vivas y te lo pasas muy bien. Y la historia está bien contada y los personajes están bien matizados, la verdad, que este Nathan Barnett, la verdad es que te lo pasas muy bien con él, ¿no? Con él y con sus dramas. No está nada mal. Entonces, esa es la gran virtud de Radiant Black. Y además sí que es un proyecto abierto, ¿no? Es un proyecto abierto en expansión y que dices, pues mira, pues soy lector de Radiant Black, pues ala, pum, ahí tienes un nuevo ítem, una nueva línea de trabajo para meterte hasta el corvejón y para ir ampliando y ser totalmente una bestia humana dentro ser la Wikipedia de Radiant Black si te apetece en un momento dado. Y vamos a llegar al final de estas 12 historias, 12 sugerencias, 12 cómics de muy alto nivel, en general, cada uno en su estilo, por supuesto, pero que creo que son muy buenas muestras que se separan de lo más mainstream, bueno, aunque muchos de ellos ya lo sean también, pero que se separan de las majors. Vamos a dejarlo ahí, que me estoy metiendo en un charco un poco complejo, y vamos a acabar con una obra increíble, ¿no? Que es esta Kill or Be Killed, que nos trae Ed Brubaker y Sean Phillips, otra pareja que va a pasar a los anales de la historia del cómic, qué duda cabe. Donde nos dan una premisa, dan una vuelta de tuerca al típico thriller noir, ¿no? De sicarios, de asesinos y de todo eso, cogiéndonos a nuestro protagonista, que se llama Dylan, que nos lo enmarca en una, digamos, una tesitura imposible, ¿no? En una espada de Damocles totalmente tremenda, que es después de un pacto demoníaco al que no puede renunciar, o sea, al que no puede eludir. Se encuentra en la situación de que o mata o muere. Por cada víctima que consiga, gana tiempo de vida. Y eso, claro, tiene una serie de normas, muy a lo Dexter, ¿no? Como en plan, no podemos matar a gente que no se lo merezca, en fin, no de manera indiscriminada y tal, sino que tienes que ser un poco justiciero, ¿no? Un poco de Punisher, ¿no? Y cosas así, de matar a los que merecen morir. Y de esa manera el continuar vivo. Claro, esta premisa, que es tan buena, que ya de por sí la idea es brillantísima, déjaselas en las manos de estos dos salvajes, ¿no? Del mundo del cómic, como son Brubaker y Phillips, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues otro gol por la escuadra que te meten, otra historia gigantesca, increíble, maravillosa, que se acaban los adjetivos y que si eres fan del género, del cine negro, del noir, de las historias desgarradas, de crímenes, de tal y cual, pues vas a estar en tu salsa y te lo vas a pasar genial. Vas a disfrutar muchísimo con esta obra. Que sin estar a la altura, por ejemplo, de Criminal, porque creo que Criminal está por encima, pero sí que te da un rato alucinante de lectura, ¿no? Te da una historia que no la puedes soltar. Y eso siempre, por supuesto, es bien. Claro que sí. Así que, si quieres esta versión un poquito más tarantinesca del mundo, aquí tienes Kill or Be Killed. Y ahí lo tenemos, 12 historias en las que te puedes meter en el increíble mundo de Image Comics sin tener que invocar a Spawn y a todo lo que tiene la historia de McFarlane. ¿Qué te ha parecido? Por supuesto que esto es solo la punta del iceberg, que Image tiene muchísimo más, que tiene mucho más en producción, que nos queda muchísimo por descubrir, que va a ir saliendo poco a poco en el futuro y que ahora entras tú, para que me lo pongas ahí, por supuesto, en un comentario y me digas, también ten en cuenta esta, claro que sí. Y cómete las verduras.